En este vídeo os voy a enseñar cómo estoy restaurando una furgoneta que me acabo de comprar. Para ello voy a utilizar métodos que no requieran de mucho dinero y que se pueden utilizar igualmente en coches. Algo que es lo primero que llama la atención y afea mucho cualquier vehículo son los parachoques con este aspecto desgastado, pero esto es muy fácil de solucionar simplemente pasando una pistola de calor. Esto es como un secador pero industrial que alcanza temperaturas de 700 grados. Nada que ver con el secador del pelo que coge unos 100, así que no lo intentéis con esos. Tras unas pasadas se ve cómo va recuperando el color original, queda prácticamente como nuevo y el coste de una pistola de calor es de unos 15-20 euros más o menos. Sale más barato que pintar el parachoques, que luego realmente se caería la pintura con los golpes, y muchísimo más barato que comprar uno nuevo. Simplemente el truco está en que la capa externa del plástico se derrite un poquito y entonces se vuelve a juntar con el resto del plástico. Vamos, como cuando se te enfría la sopa y te queda una capa y la remueves y se vuelve a quedar bien. Y esto funciona tanto en parachoques como en muchos plásticos blandos. Queda genial. Otra cosa que me parece que afea mucho un coche son los intermitentes rotos y también naranjas, que igual en algún coche sí que quedan bien, pero en este en concreto no mucho. Además, la siguiente generación se puso con faros transparentes, entonces hace que se vea también más moderno. Quitarlos, en este caso, es tan fácil como mover una pestañita, tirar hacia afuera y sacar la bombilla. En otros coches que yo he tenido, por ejemplo, llevaban unos tornillos, pero siempre suele ser fácil. En eBay, por ejemplo, se pueden encontrar piezas de este tipo para casi cualquier vehículo y cuestan realmente baratas. No son piezas originales, pero los ajustes y la calidad a mí me han parecido casi iguales a los de serie. Por lo menos el precio es muchísimo más bajo. A mí los dos me han costado unos 15 euros. Si no os gustan transparentes, también los hay en el color original e incluso podéis ir a un desguace y comprarlos por 5 euros cada uno normalmente, pero la diferencia de precio es mínima. Y mirad la diferencia, naranja. Claro, a mí me gusta bastante más ahora, así que adiós intermitentes. Ahora, algo que además de mejorar la estética de nuestro coche, también mejora la protección de la parte más importante, el chasis. Concretamente los bajos, que son la parte más expuesta y más aún en los pasos de rueda, donde están todo el rato golpeando agua, piedras, arena. Así que si no tenéis guardabarros o están en un color muy feo, podéis pintarlos con protector de bajos, que yo lo he comprado directamente en el supermercado. Me han costado 6 euros un par de botes y con eso he tenido suficiente para cambiar los bajos de este color a este, que da un aspecto como de coche mucho más nuevo y queda mucho más bonito en mi opinión, además de la protección. Otra cosa más que cambia muchísimo la estética de un vehículo son las llantas. Y es que cuando están así viejas, sucias y oxidadas, un remedio casero es echar refresco de cola y frotar con papel albal. Con unas cuantas pasadas vamos como recuperando el color del metal, se quita la suciedad y también bastante el óxido, aunque no es la panacea, ya os lo digo. Requiere frotar bastante, pero aún así se consiguen buenos resultados, bastante mejores que los de un limpiador de llantas profesional o comercial. Y no es que lo diga por decir, sino que también lo probé. Compré uno de los que decían que eran los mejores y no conseguí ni la mitad de resultados, costando muchísimo más. El óxido seguía ahí, la suciedad se iba, pero no gran cosa, porque ya estaba muy incrustada, era ferodo de los frenos. Y estos son los decepcionantes resultados tras dar unas cuantas pasadas con la pistola a presión. Como veis, seguía sucia, así que utilicé un truco que siempre me funciona genial, el limpiahornos, que cuesta poco más de 1 euro, un bote te sirve para las 4 llantas y solo tienes que aplicarlo sin frotar ni nada, esperas 5 minutos y luego le pasas la pistola a presión y mira cómo sale la suciedad. Esta ya es la última medida cuando tienes unas llantas muy sucias que no se limpian de ninguna otra manera, mejor que lijar es desde luego. Lo único a tener en cuenta es que esto es bastante fuerte, no podéis utilizarlo cada semana o cuando os apetezca lavar el coche, porque si lo utilizásemos mucho quizás podría desgastar la pintura o la laca de las llantas. En mi caso, como aparte de sucias estaban oxidadas y faltaba pintura en muchos sitios, lo que hice fue pintarlas de nuevo. Para esto simplemente deshinchamos un pelín las ruedas, incluso a veces no hace falta, le ponemos cartas alrededor y con un spray que normalmente te cuesta entre 5 y 10 euros, no escatiméis porque si cogéis uno bueno de acabado de aluminio, luego se quedan muchísimo mejor. En las llantas de adelante, en las de atrás por ejemplo, no he tapado estos agujeros porque los frenos son de tambor, pero si tenéis frenos de disco, tapad los agujeros, porque si pintásemos los discos de freno, luego podría ser peligroso durante unas cuantas frenadas. Pero si vuestras llantas son de radios, por ejemplo, lo mejor es desmontarlas, que no se tarda nada. Ponemos los tapacubos al día siguiente cuando estén secas y personalmente la diferencia me parece impresionante.
Otra cosa que hice fue quitar los emblemas para arreglarlos, porque mirad cómo estaban, súper desgastados, arañados, y simplemente tirando, al menos en este caso, se podían sacar los dos. Es lo normal que se puedan sacar fácil y lo que voy a hacer es restaurarlos y dejarlos bonitos y brillantes. Para ello primero una limpieza para quitar lo más gordo que tenían barro y eso, luego una lijadita con lija de grano 400 y si podemos luego una de grano 1000, limpiamos con alcohol, con un trapito que no suelte fibras, las ponemos en el suelo con un cartón y con un spray cromado y uno rellenador si hace falta, en el caso de que haya arañazos gordos, las podemos dejar muy bien, sobre todo si las ponemos, como he hecho yo aquí, al lado de un radiador para que estén calentitas. Así se queda mejor y se seca antes. Primero le damos con el rellenador, luego con el cromado y ya si podemos darle una capa de barniz, queda genial. Ahora el problema más serio que tenía, que las marchas entraban fatal, la palanca estaba súper suelta y esto es lo que me hizo conseguir un buen precio al comprar esta furgoneta. Yo pensaba que sería un problema de varillaje y me la jugué, pensaba que podría arreglarlo o llevarla a un taller y pagar el precio de la reparación, pero lo que hice fue dejar una cámara grabando mientras cambiaba las marchas y así es como conseguí, bueno, aparte de meterme por debajo viendo todo, saber lo que le pasaba y al final era simplemente una bolita de plástico que estaba rota, que el precio es ridículo, 5 euros y por eso podrían haberme sablado. Como veis en la factura pone bola y el precio son unos 5,64 pone ahí, con el IVA un poco más. Pero bueno, lo que hay que hacer es quitar los tornillos de esta cosa, que no sé cómo se llama, rótula quizás. Bueno, quitamos la pieza y limpiamos todo a conciencia. Lo que hice fue quitar una parte de donde está la batería de plástico para acceder mejor a esto, pero no era difícil. Lo único que con la mano, así apretando, no se puede porque es algo que está muy duro para que no se salga, claro. Así que casi me dejo los dedos. La clave era utilizar una palanca. En este caso con un sargento podemos o bien apretar desde el otro extremo o hacer palanca. Y para que esta bola no vuelva a romperse, o al menos en no mucho tiempo, lo que hay que hacer es lubricarla bien. Y dicen que las gomas, estas si les echas aceite o cosas así, se estropean. Así que lo que hice fue echar vaselina, tanto en la bola como en la pieza de metal que la sujeta, que hace como de eje. Hay que echar bastante cantidad porque si no como que se cae enseguida. Porque la bola esta lo que hace es como de rótula en una rodilla. Y si no la tienes, la bolita esa, como que no tiene sitio donde agarrar y no cambiaban bien las marchas. Estaban súper sueltas. Bueno, ya lo único que quedaba era poner todas las piezas en su sitio con la grasa nueva. Y ya que me sobraba, pues le damos un poquito a los bornes de la batería. Porque dicen que así pues no se oxidan ni nada. Y mirad la diferencia. La palanca estaba tiesa de la leche y las marchas entraban de vicio, vamos, como si estuviese nuevo. Todas y cada una de ellas, perfecto. Así que por 5 o 6 euros la caja de cambios arreglada, lo que yo pensaba que serían cientos, porque mirad cómo estaba, y ahora nueva. Da gusto. Ahora, lo que no daba nada de gusto era entrar en la furgoneta y ver todo así sucio, que daba un asco, el asiento, el suelo. Es el coche más sucio que he tenido, mirad, estaba también roto incluso, y bueno, los intermitentes directamente estaban como fosilizados. Daba asquísimo todo, así que hice un detalle o una limpieza a fondo, como se suele decir. Algo que lleva mucho tiempo, ya os lo digo, y también es un coñazo. Pero bueno, merece la pena porque mirad cómo está todo y ya veréis luego la pedazo de diferencia que hay con simplemente limpiar. Se pueden sacar estas piezas de plástico en muchos coches, como es el caso, y con un pincelito nos podemos ir ayudando, que es como una esponja, pero mejor, porque se mete por todos los sitios muy bien. Si tenéis manguera, luego le dais así y la verdad es que se quita un montón, por lo menos lo gordo. Luego, otro truco que hay es coger una aspiradora de agua. Esta en concreto también la echa, así que es como que la echa mientras la recoge y limpia muchísimo. Debajo había un montón de barro y debajo del barro lo peor es que había un poco de óxido. Pero bueno, esto simplemente después de limpiar todo con un protector de óxidos o quitador de óxidos, que no sé si me costó 20 euros o así, simplemente aplicándolo un poquito, la verdad es que se lo come de verdad, o sea, quita el óxido perfecto, se quedaba la chapa limpia y ya o podéis dejarlo así o pintarlo, lo que queráis. Yo personalmente recomendaría pintarlo. Para la suciedad más incrustada, como puede ser aquí que aparte de barro había cristales, piedras, bueno, había de todo, lo mejor es primero aspirar y luego tirar de desengrasante, que son los que venden para cocina, baño, etcétera. Eso te quita toda la grasa esa del carril perfectamente. Y es que mirad todo lo que saqué, parecía eso un contenedor de obra lleno de rocas y tornillos y de todo.
Bueno, la aspiradora esta de líquido la verdad es que me ayudó muchísimo. Esta es como la segunda pasada que daba y mirad cómo sale el agua. O sea, marrón chocolate casi, es que es asqueroso. Y en la tapicería no se salva. Ahí parece que se han tirado pedos como medio barrio, está como casi cagado. El truco aquí es usar amoníaco. En un bote ponéis la mitad amoníaco y la otra mitad agua. Lo echáis ahí a saco y frotáis con un trapo. Vale, puede parecer que solo se va a quitar la superficie, pero la gracia de esto es que con la pistolilla esa que tengo yo de aspiradora se quita hasta lo del fondo. Es decir, toda la suciedad de la esponja del asiento, como podéis ver aquí en este estropajo, no solo la quitas, sino que luego cuando lo exprimes no cae ni gota, vamos, que no te los deja empapados y luego se pudre, que es lo que pasaría si simplemente les diésemos un manguerazo y aspirásemos. Hay que hacerlo como a la vez y pulverizado. Y bueno, no voy a descoser la tapicería para enseñar cómo queda en el interior, pero solo con una pasada la verdad es que se queda limpísimo. Y mirad, después de pasársela al asiento del conductor, la diferencia de cómo brilla el color de nuevo, y al que no se le ha pasado, que es el del copiloto, está como apagadísimo, o lleno de mierda realmente. Para el suelo simplemente con un estropajo, con la esponja de atrás y el mismo amoníaco, se queda pues muchísimo más limpio. Y es que en este coche encima habían fumado y estaba todo como súper impregnado de suciedad. Pero después de esta limpieza, la verdad es que ya era otra cosa. Daba gusto por lo menos entrar al coche y conducirlo. Hasta el tacto del volante cambiaba, ya agarraba menos, es que estaba más suave. Y mirad lo que sale de la tapicería. Esto solo de un asiento, o sea, el alquitrán del tabaco, pedos, yo qué sé. Luego el asiento, vale, da un aspecto de asqueroso así descosido y yo no sé coser, así que en el primer intento la cagué bastante y dije, buah, lo voy a intentar de nuevo. Y ya en el segundo no quedó tan mal, a mí por lo menos me dejó muy satisfecho para lo mal que pensaba que lo iba a hacer. La palanca del intermitente directamente la cambié y es porque va unida a la luz de emergencia y encima iban como muy locos, así que compré una nueva por 20 euros y listo. Luego la radio ni siquiera funcionaba, además era de cassette y vamos, que no encendía. Así que con herramientas básicas se puede sacar. Como digo, yo no intento que robéis radios, solo que no sé, no tengo herramientas específicas, voy apañándome. Que luego mucha gente se queja porque dicen, que estás enseñando cosas malas. Bueno, lo que enseño es la de mierda que tiene eso, que vamos, parecía que eso no había sido abierto nunca. Y antes de tocar nada, primero lo limpié bastante y luego al poner la radio vi que no sonaba, o sea, nada, ni un poquito. Yo creo que eran los cables que estaban, pues no sé, de otro siglo y ni siquiera los encontré por eBay, así que los tuve que hacer. Tampoco había hecho esto nunca, así que bueno, más o menos miré el diagrama, me puse a cortar y tal, y fue bastante fácil. Realmente son como 5 cables, 2 para cada altavoz en esta furgo y luego el de alimentación con el negativo. Vamos, bastante fácil aunque veáis que es mucho lío. Después de eso y al primer intento arranqué y vi que la radio ya se oía, no muy bien porque los altavoces estaban como, no sé, sonaba como a roto. La intenté sintonizar por si era una cuestión de señal, pero parece ser que no, así que me puse a desmontar los altavoces y lo que me encontré era pues eso, más suciedad, más polvo y que estaban como desencajados del sitio. Entonces al vibrar sonaba y fue simplemente meterlos bien. Otra cosa que hice fue poner una cámara trasera. Realmente esto no lo he acabado y tendré que enseñarlo en otro vídeo porque da para rato. Y ahora tocaba el turno de restaurar la caja trasera, que debajo en el suelo estaba en muy buen estado, la verdad. No tenía ni óxido, ni golpes, ni arañazos, porque como tenía unas maderas, eso hizo que todo lo que pusieron encima no afectase al suelo. O sea, un puntazo, y realmente fue lo que me decidió a comprarla, decir, joder, qué buen estado está. Es raro encontrarlas así sin haber sido, pues, no sé, arañadas, etcétera. Pero en algunos sitios sí que lo había. Donde no había madera, había, pues eso, roces que con el tiempo acaban convirtiéndose en óxido. Y eso es lo que me puse a reparar. Pero lo primero que hay que hacer, aparte de desmontar todo y dejar la chapa, pues eso, libre, también hay que limpiarla, sobre todo pues si tiene tanta suciedad, aceite, etcétera, porque no se puede pintar algo si tiene aceite. Y en el caso de los raíles es que era exagerado. Yo creo que, no sé, pero cambiar el pañal a un niño pequeño debe ser algo parecido a esto, lo más asqueroso que he tocado quizás. Quité hasta la última gotita de aceite viejo, limpié todo hasta que quedó, pues eso, brillante y blanco, y eché un poco de quitaóxidos, pero la verdad es que no había nada, el aceite lo protegió bastante. Luego ya que tenía la pistola a presión montada es que le di a todo, a las puertas, al cárter, al interior de la caja, porque la verdad es como barrer y fregar a la vez,
muchísimo más rápido que estar en el suelo flotando y haciendo el tonto. Lo único que hay que tener cuidado de que no se te empape la zona delantera y que no conviertas eso en una piscina, pero vamos, mirad cómo sale la suciedad, la vas echando y se te queda impoluto todo. Y siendo un vehículo como este, pues por ahí no tiene ni nada eléctrico ni ningún problema porque se moje, así que al menos ahorrar tiempo y esfuerzo en alguna cosa. Tras dejarla secar y estar ya limpia, me puse a revisar a ver si había óxido en alguna parte, y principalmente era en los pasos de rueda y en el borde de la parte trasera. Ahí sobre todo siempre cuando sacas algo te roza, es que parece inevitable. Vamos, que no es nada preocupante, y con el cepillo este de metal, que lo puse como enganchado a un taladro y a un extensor, me puse a darle hasta quitar la mayor parte del óxido, pero iba muy lento. Y después de llevar casi la mitad me di cuenta de que con la lijadora se hacía mucho más rápido, como era una superficie lisa, le ibas pasando y se quitaba muy bien. Así que el resto lo hice así y dejé casi todo, porque como veis es mucha zona la que tenía óxido, lo dejé en la chapa. Otras zonas con óxido eran las típicas. En la pared, por ejemplo, había 2 puntos de haber metido un mueble o algo muy grande, rozar con la pared y que se quedase ahí con el tiempo oxidado. Luego los pasos de rueda, que también los dejé bien limpios de óxido, y en los escalones de cuando entras también estaba muy arañado y no quería dejarlo que se viese así de feo. No tenía óxido casi, si acaso unos pequeños puntitos, pero vamos, quería dejarlo perfecto porque es lo primero que se ve cuando abres. Y como puede que ahí ponga un felpudo que al final puede coger humedad, mejor prevenir cualquier problema. Si se pueden echar unas horas más al principio para quitar todo el óxido, mucho mejor. Ya lo único que quedaba era suciedad y lo limpié a conciencia a mano porque tiene que estar bien seco para poder pintar y luego pegar el aislante, que eso ya será más adelante. Lo limpié todo y la verdad es que haciendo todo esto, aunque veáis que son 5 minutos, yo me tiré pues días o noches más bien, se me hacía de día y ya seguía al siguiente. Después de haber limpiado tanto, al intentar cerrar la puerta no corría porque no estaba engrasada, había quitado toda la suciedad y la grasa y lo que hice fue pues echarle nueva. Usé la que le pongo a la cadena de la bici, que es como antihumedad y te dura para siempre, yo creo, así que con eso ya iba perfecto, con un dedo se movía la puerta. Habiendo lijado y limpiado todo el día anterior, ya solo tenía que darle una pasadita con un trapo con alcohol y ponerme a pintar. Compré una pintura que era especial para echar encima del óxido, o sea, no tenía óxido, pero por si acaso, ¿sabes? La puedes echar y te lo protege o te lo para, que a mí personalmente me da más tranquilidad por si hubiese, no sé, unas puntitas o lo que sea, y así se detendría y no iría más. Empecé pintando con un rodillo que en la tienda ponía que era acabado ultra fino, no sé qué de teflón, no se pega y lo que hace es soltar un montón de, no sé, de algodoncillo de ese y lo dejaba fatal. Así que bueno, aunque estuve pintando, empapándolo bien para que no soltase mucho, al final la última capa la di con un pincel y quedó muchísimo mejor. Eso sí, quité la parte esta protectora de plástico y la tiré porque estaba en muy mal estado. Lo único que hacía era proteger los enganches esto, pero yo no voy a llevar carga en la furgoneta, así que me da igual. Lo limpié con la pistola a presión porque había como barro muy metido, pero al final me iba a poner todo perdido y lo hice a mano. Con el pincel, como digo, incluso con uno pequeño de 30 céntimos, comparado con el rodillo de 5, quedó muchísimo mejor. Así que tiré el rodillo y compré un pincel más grande. Y ya con eso, la verdad es que me quedó todo genial. Me puse a pintar los pasos de las ruedas, un poco el suelo, por si se veía a través de la madera. Y la clave para que te quede súper bien, a ver, no ha acabado espejo o carrocería de automóvil, pero muy bien, o sea, queda súper brillante y lisito, es echar pintura abundante. No que gotee, pero sí que tenga una capa gorda y dejarlo luego secar bastante. 2 días sería lo ideal, aunque cuando pasa uno ya puedes tocarlo sin problemas y poner cosas encima. Yo, para que no se quedase otra vez arañado ni nada, le puse unas tiras de estas como para que no resbale, porque con el acabado ese tan brillante la verdad es que en cuanto se mojaba un poco resbalaba. Otra cosa que daba mucha pena era el escape, que incluso le llegué a hacer un agujero al limpiarlo porque tenía como óxido y directamente dije, mira, voy a cortarlo porque andar tapando eso me parecía una tontería. Primero empecé con la sierra, pero era muy difícil por la posición y para no tener que andar desmontando el escape lo hice directamente con un mini taladro que cabía por cualquiera de los lados y cortando poco a poco, o sea, tarda bastante, pero lo acaba haciendo bien. Como los dos estaban muy pegados, el último trozo no podía cortarlo, así que le di unos golpes para moverlo y ya de ahí pues lo cerré con la sierra. O sea, suena cutre, pero ahora vais a ver al final cómo quedó genial. Bueno, genial, muchísimo mejor de lo que estaba.
que además había un punto a unas revoluciones en concreto cuando vas en segunda marcha que sonaba como vibraciones del óxido y del agujero ese. Vamos, que no solo lo he hecho por estética, pero también. Y al final, con la misma herramienta de corte, le fui dando así por el borde hasta dejarlo muy redondeado. Y en mi opinión, ahora porque está recién cortado y se ve de un color diferente. Pero luego, cuando ya está un poco sucio del mismo hollín del motor, la verdad es que se queda muy bien. Ya el otro escape, que realmente no sé para qué lleva dos, si van dirigidos a un mismo tubo, no lo sé muy bien porque, bueno, una furgoneta con doble escape, cosas que pasan. Bueno, rematé bien los bordes, incluso le di un poquito con el martillo porque no estaban totalmente redondeados. Y finalmente pensé que la mejor solución antes de tener que seguir haciendo cosas era comprar un tubo de estos del final del escape, un embellecedor. Lo que pasa que como tarda un montón cuando lo pides por internet, te puede tardar un mes, dije, "Buah, voy a ir a la ferretería o a la tienda de bricolaje y miro a ver si hay algo de acero inoxidable que le pueda poner. No sé, miré las patas, los grifos, miré por todos lados y no tenían un simple tubo. Casi me cojo un jabonero, pero todo era muy grande. Así que nada, por ahora eso es todo lo que he podido hacer. Y bueno, vi un pingüino con una escobilla metida por el culo que me gustó bastante. Así que ahí lo dejo. El próximo capítulo o vídeo os enseño más. Espero que os haya gustado.